Una vez, en cuanto a los modelos nuevotestamentarios, hay varios que hablan de las iglesias, hay dos mayores. El edificio o la casa de Dios es uno, el cuerpo de Cristo es otro. Y estaba yo hablando del edificio de Dios y dije, Dios no se conforma con tener muchas gentes que eran piedras muertas y volverlas piedras vivas, como dice el Evangelio de Pedro, o las epístolas de Pedro, perdón. Dios no quiere piedras regadas, Dios quiere piedras que han sido trabajadas, que han sido puestas en un lugar, que han sido colocadas sobre un fundamento y que sirven también como base para que otro sea puesto sobre de ellos. Y todo eso vaya tomando un lugar, una forma y un diseño para que sea la habitación o la morada de Dios. El ver piedras nada más es simplemente una parte del propósito de Dios. Dios quiere salvar a la gente, eso no tiene vuelta de hoja. Dios quiere, hermanos, que la gente le conozca, que sean salvados, que sean sanados, que sean liberados, que vengan a conocer de los 7 pactos del Calvario que hablábamos anoche. Pero Dios quiere, y de hecho eso está en las palabras de Cristo, edificar. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y le dije, hay algunos lugares que solo tienen piedras regadas. Y una hermana que amo mucho en México, una de las madres de Israel, se me acercó y me dijo, hermano, yo conozco un lugar que, pues, la verdad son puras piedras. Dice, pero eso yo creo que son muchas piedras, es una cantera. Dice, es casi una montaña, regazón de piedras por todos lados, confusión por todos lados, piedras filosas y picudas por muchos lados. Y yo te aseguro que tú debes de conocer de esos lugares. Pero eso está muy lejos de ser una iglesia. Una de las cosas que tiene que pasar con las piedras que el Señor utiliza para edificar es que Él las deja entrar en el río del Espíritu Santo. Y mientras van corriendo en el río del Espíritu Santo, piedra con piedra va perdiendo el filito. A veces las reuniones no son tan deliciosas. Hay hermanos demasiado picudos. Muy filosos. Pero que en medida que Dios va tratándolos, van adquiriendo la textura para ser puestas en la casa de Dios. Y a mí me gusta mucho pensar en eso porque cuando Dios edifica sus altares, no le gustaba que utilizaran herramienta de los hombres. Y hay algo importante, Dios tiene que formar a las piedras y después van a ser colocadas en el lugar correcto. Entonces, uno de los motivos por lo que yo te estaba diciendo esto de que hay diferentes tipos de iglesias, yo estoy seguro, hermanos, absolutamente seguro, que hay lugares pequeños, con poca congregación, que realmente se acercan mucho más al modelo de la palabra de Dios a ser iglesias, y funcionan en la práctica mucho más como iglesias que las iglesias que tienen mucha gente. Dios, en su gracia, me permitió por muchos años estar en la responsabilidad de un grupo pequeño, y después a Dios en su gracia le agradó multiplicar la iglesia, el número de gente, y nos ha permitido ver su obra extenderse y el ministerio de propagación darse en el tiempo que Dios estableció. Pero por mucho tiempo nosotros fuimos una iglesia muy pequeña, hermanos. Aquí es una multitud. Por más de 7 años, nosotros andaríamos entre 12 gentes y 20 gentes. Y yo sé que algunos dirán, ni siquiera un grupo de casa.
Y ya que regresé a eso, antes de que se me olvide, te voy a decir la parte acerca del grupo de los grupos de casa. Algunos pusieron mucho énfasis en eso y dijeron, hermano, es que eso es la clave para que la iglesia se multiplique y crezca en número. Y yo les quedé viendo y les diría, y quizás Dios lo quiere ministrar a algunos de ustedes. Yo no sé si sepan, pero los grupos de casa han sido la razón en diferentes partes del mundo de que las iglesias se dividan y se quiebren y se hagan pedazos. Y se los quiero dejar así porque algunos me dicen, pero hermano, ¿por qué es que al hermano Cho le funcionó? Para mí, hermanos, la respuesta es muy simple. Porque Dios tenía una voluntad específica para el hermano Cho. Dios quería tratar así con él y quería darle esas características a su iglesia y le dio las gentes, las maneras, los tiempos para que todo aconteciera. Entre los recuerdos de mi padre espiritual hay una frase que he guardado muy en mi corazón. Él me dijo una vez, la omnipotencia divina está solo a disposición de lo que Él ha predestinado, o en manera más simple, de lo que Él quiere hacer. Algunos cometen un error con la omnipotencia divina. Creen que está para su uso personal, en sus propósitos personales. Y Dios no fluye así, hermanos. Dios tiene su omnipotencia destinada para aquello que Él ha predestinado y aquello que Él quiere hacer. Entonces, en Corea el modelo de los cultos de casa, hermanos, fue una palabra que Dios le dio al hermano Cho. Yo diría, si lo quieren hablar en otra terminología, fue una palabra rema. Ustedes saben que hay una diferencia entre la palabra logos, que está en este libro, el consejo general de Dios, y la palabra rema, que es la palabra específica hablada por el Espíritu Santo en un momento específico para realizar con una persona específica algo que Él ha puesto en su voluntad específica. Entonces, yo sí quiero decirles, y también por si les es útil, cuando estaba en entrenamiento alguien me dijo, es indudable que entre las características que debe de tener un apóstol es tener un fluir de la palabra rema que dispare el don de fe para que Dios quiera hacer y pueda hacer sus grandes obras. Indudablemente, como vamos a ver, hay guías en la palabra de Dios, principios que edifican la iglesia del Señor. Pero escúchame bien, si tú quieres ver una iglesia edificada, tu iglesia local edificada, tienes que darte cuenta que el Señor Jesucristo es el que edifica la iglesia. Te tengo una noticia, yo no vengo a enseñarte cómo tú puedes edificar la iglesia del Señor. Yo vengo a decirte cómo el Señor va a edificar su iglesia a pesar de ti. Gloria al Señor. Qué bueno que se ríen y no se enojan. Yo sé que por ahí andan algunas cosillas. Iba a decir nombres, pero ¿para qué? Que te dicen, tal es la manera. 1, 2, 3, 4. O 5, no sé, depende de cada sistema. Cuando yo empecé a escuchar el Evangelio en una iglesia muy tradicional, eran los 3 pasos para que alguien se convirtiera. Después fui a Estados Unidos porque el Señor me llevó, no porque me sienta arrepentido de ser latino, soy feliz de ser latino. Me fui a Estados Unidos porque Dios me llevó allá y me di cuenta que
esa es la nación del 1, 2, 3. Cómo componer coches, cómo hacer casas, cómo tirar esposas en 3 pasos. Si tú vienes a recibir una metodología, estás con la persona equivocada. Conocemos de los principios de Dios en algunas cosas, pero quiero decirte, en lo profundo, Jesucristo es el que edifica su iglesia. Y eso es bien importante. Y Jesucristo va a edificar la iglesia como Él quiere, y a cada iglesia le va a dar características diferentes. Una vez a México llegó un profeta de Dios y nos enseñó un canto, y nosotros estábamos muy bebitos, más que a lo que estamos ahora. Y cuando eso pasó, pues queríamos ver qué era todo lo que hacían los hermanos, y nos enseñó el canto y lo tratamos de aprender, y ustedes conocen los profetas de Dios como son, y después de un tiempo regresó, y nosotros le queríamos agradar y le dijimos, mira hermano, y empezamos a cantar en la iglesia el coro que él nos había enseñado, y le dice un hermano, le dice, ¿qué le parece hermano? Dice, bien, dice, está bien. Y dice, ¿dónde sacaron ese coro? Se lo queda viendo el hermano y dice, usted nos lo enseñó. Y lo voltea a ver y le dice, usted dirá que se parece al que yo les enseñé. A cada lugar que tú vayas vas a ver que cada iglesia canta como ellos son. Yo vine oyendo al hermano Carlos y le pregunté, espero que no haya aquí de ellos, pero le pregunté por la iglesia de Panamá porque tengo deseos de... Y me dice, ay hermano, dice, parece que en Panamá la iglesia tiene un poquito de dificultad porque los hermanos son, y se queda son. Le digo, ¿qué son, Carlitos? Me dice, bueno, son muy alegres. Me gusta ver a los siervos de Dios sufrir. No dicen lo que quieren decir. La palabra que se le atravesó fue salseros o alguna cosa. Espero que no haya nadie de Panamá. Si hay alguien que decirles, los amamos también, hermano. A pesar de todo. Pero sin que tengas que ir a Panamá ni tengas que ir a otros lados, tú vas a encontrar que cada congregación, cuando tú le das la libertad y le das la dirección del Señor, ellos cantan en la manera de la gente que Dios puso en ese lugar. Dios, aunque fabrica a los hijos a través de los mismos, de papá y de mamá, y son hermanos, son diferentes cada uno. Si tú no aprendes eso, como padre, te vas a arruinar. Y todo eso lleva a una dirección. No trates de copiar. Otro profeta de Dios nos predicó un sermón completo y yo no lo voy a hacer, pero nada más te voy a decir lo que él nos dijo. Dios solo produce originales, no produce copias. Gloria al Señor. Yo a veces les he dicho a mis hijos, ustedes casi eran perfectos, pero se metió un gen de su mamá. Y aquellos me dicen, gracias a Dios. No sé por qué prefirieron parecerse a su mamá que a mí, pero yo a veces he pensado, gracias a Dios también, porque qué terrible hubiera sido el mundo que todos salieran como yo. ¿Te imaginas despertarte y ver a tu lado que quien está durmiendo a tu lado es igual que tú? Sería una película de horror.
y que los niños salieran idénticos a ti, no, hermano. Dios guarde. A veces cuando los papás vienen y me dicen, mira, hermano, se parece a mí, le digo, ya voy a orar por él, no te preocupes. Honestamente, yo te quiero decir, yo no quiero tener hijos que sean como yo, hermanos. Y con todo lo que amo y admiro y he estado enamorado de mi amiga Leticia, tampoco quiero que sean como ella. Yo quiero que ellos tengan el diseño que Dios ha pensado en su corazón de amor para ellos. Y yo quiero decirte, la familia es un tipo de la iglesia del Señor. Y es extraordinariamente importante que tú le preguntes al Señor acerca de la iglesia que está a tu cargo y le digas, Señor, ¿cómo es que tú quieres? He dudado mucho porque, bueno, te quería yo enseñar sobre de una cosa que hace mucho tiempo Dios me habló a mí. Eso sí es mío. Bueno, es de Dios y yo creo que fue una bendición, un regalo de Él para mí, acerca de cómo Dios nos guía. Algunos de ustedes, hermano Carlos, me decía, tienen un oído muy fino para oír la voz de Dios. Pero yo creo, hermanos, que es una gran necesidad, o quizás una de las necesidades más vitales para los siervos de Dios. Tú tienes que oír al Señor, porque si no empezamos por ahí, estamos perdidos. Estamos perdidos. Vamos a oír mucha sabiduría humana, no vamos a oír el corazón de nuestro Dios. Y ahí es donde yo estaba anoche, todo eso fue por anoche. ¿Ok? Yo les empecé a hablar del Salmo 22, el Salmo 69 y el Salmo 88, basado en que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Quiere decir que su corazón latía conforme a lo de Dios. Y dijimos específicamente que había varias cosas que se pueden distinguir en la vida de David. Una de ellas era su amor sin igual por la palabra de Dios. Hay muchas menciones y muchas referencias en la vida de David acerca de su relación con la palabra de Dios. Pero el Salmo 119 es un testimonio, un pilar glorioso y prominente en la Escritura, en la Biblia, acerca de cuán importante era para David la palabra de Dios. Y dijimos que para Dios, de acuerdo a la Biblia, y singularmente nuestra Biblia no traduce así, la revisión en español, la revisión en inglés sí traduce correctamente el original en hebreo. La Biblia dice que Dios puso su palabra sobre todas las cosas, aún sobre su nombre. La revisión en español, y no sé si algunos tengan interés, pero es muy importante el Salmo 139, me parece, no, 138, es 138, versículo 2, dice la palabra del Señor: encorvaréme al templo de tu santuario y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas. Nuestra revisión Valera traduce: has hecho magnífico tu nombre y tu palabra o tu dicho. Lo está poniendo juntos en el mismo nivel, sobre todas las cosas. Pero lo que dice el original, o si alguno trae una King James, la versión en inglés, dice: porque tú has magnificado tu palabra sobre todas las cosas y aún tu nombre.
ahí hay un tema especial para predicar. Pero es bien importante que te des cuenta que Dios, en las prioridades divinas, puso su palabra más arriba sobre la revelación o la situación de su naturaleza como persona. Una de las fuentes de error que apagó uno de los avivamientos de Dios fue que la gente empezó a predicar o empezó a decir que Dios era más grande que su palabra. Y eso a la razón suena bien. Pero a la palabra de Dios y a lo que Dios ha mostrado no es así. En las prioridades de Dios, Dios tiene en primer lugar su palabra. Independientemente de todo lo que cada quien quiera decir, sentir o expresar. Yo no me voy a meter en eso ahorita, aunque anoche dije y no me arrepiento de decir, y me da mucho gozo ver el fruto de Dios, porque la palabra de Dios dice que cada quien va a reproducirse de acuerdo a su propia especie, a su propio gen, su propia simiente. Yo sé, hermanos, que Dios ha bendecido a Carlos Rivas con un tremendo amor por su palabra. Lo veo anoche después de cenar muy rico. En México le decimos moros con cristianos, frijolitos de lujo, con arroz. Hermano Carlos estaba tan contento, se recuperó al comer. Me llevó allá a su despacho y me enseñó quién sabe cuántos libros. Dice, mire hermanos, estos producimos y estos hacemos, y me enseñó sus máquinas y todo porque en su corazón tiene un profundo anhelo. Y yo abría los ojos con trabajo y me lo quedaba viendo y decía, hermano, qué bonito. Lo que él no oía es que quedito yo le decía que me dejara ir a dormir. ¿Dónde estás, Carlito? Hermanos, bueno, era el viaje, pero lo que realmente estaba en mi corazón es viendo cómo él ama la palabra de Dios. Y tiene una pasión y es distribuir la palabra de Dios y la enseñanza para que el pueblo de Dios aprenda. Por eso yo anoche a la iglesia aquí les dije, son bienaventurados. Pero dije cómo Dios hace las cosas, porque al oír la relación que tiene él y que tienen ustedes con nuestro hermano Ricardo, Ricardo es otro de los que Dios en un tiempo, yo no sé ahorita en qué nivel Dios lo haya puesto, pero yo sé que él ama la palabra de Dios y que Dios le ha usado mucho en el ministerio de enseñanza. Y yo bendigo al Señor, hermanos, porque Dios tiene como sacar adelante su voluntad. Ustedes vienen siendo de una línea de gente que ama la palabra de Dios. Y les quiero decir, eso es bueno, hermanos. Porque hay algunos que quieren levantar su propio reino y quieren hacer iglesias que se parezcan a su iglesia central. Y lo quieren hacer exactamente a ese modelo y hacen cosas porque a ellos así las hacen. Y no les enseñan a los hijos lo que la Biblia dice. Hermanos, son bendecidos. Y luego vamos a ver más cosas de la importancia de la palabra de Dios para edificar la iglesia. Pero yo voy a seguir en el punto. David amaba la palabra de Dios y eso es de acuerdo al corazón de Dios. Ahí está clarito, hermanos. Muy bien, cuando anoche me desviaron ustedes, yo estaba en el Salmo 69 y hablé, dije que todo el relato es un relato especial de los 7 sufrimientos diferentes de muerte que el alma del Señor Jesucristo tuvo que pasar. Y ya no mencioné más, simplemente dije de los sufrimientos de Cristo y cómo esos habían producido
un resultado en 7 pactos del Calvario, que son la provisión completa de Dios para su iglesia. Los manejamos a nivel individual y familiar ayer como beneficios directos para la iglesia, para la gente, para las familias y los individuos. Pero hermanos, esos 7 pactos del Calvario son la provisión de Dios para su iglesia. Es lo que el esposo ha traído a casa para que la esposa coma y se mantenga y se proteja. Pero al explicar eso, ya Dios nos llevó por otro camino y mencionamos cosas que espero que hayan bendecido al pueblo que estaba aquí. Pero yo quería llegar, después de los primeros versículos en el Salmo 69, si Dios luego nos permite y estamos a tiempo, les voy a enseñar cómo hay 7 versículos, del versículo 2 al 8, que hablan de la muerte o del sufrimiento de muerte de cada uno de los 7 diferentes anhelos del alma de Cristo. Los anhelos básicos son la parte del alma del hombre por la cual los humanos se mueven, por lo cual los humanos viven. Son los instintos que Dios interconstruyó dentro de nosotros. Hay un instinto de supervivencia, de expresión, de seguridad, de lealtad, de control, de conocimiento, de atención. Ahorita no me voy a meter en eso, guárdenlo allí en su almacén. Pero el salmista empieza tratando cómo cada una de esas cosas que estaban en el alma perfecta de nuestro Señor Jesucristo fueron siendo presionados hasta ser rotos. Y entonces viene el final, eso es del versículo 2 al versículo 8, pero en el versículo 9, lo que la palabra de Dios va a decir es esto. Por conectar con el 8, he sido extrañado de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre. Versículo 9, ¿por qué? Y aquí viene una palabra explicativa. Todo lo anterior va a tener una razón. Y esa razón por lo que pasó todo lo anterior, que describe los sufrimientos inentendibles, muchos de ellos para nosotros, tenían una razón. Porque me consumió, dice, el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí.